Saludos, buenas noches y bienvenidos a este especial en Canal 5 Radio. Mi nombre es Julio García y desde ahora mismo será un placer acompañarles con un tema que está siendo cada día más aceptado por la comunidad científica. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que en pocos años la Tierra vuelva a vivir una mini edad de hielo en el hemisferio norte. ¿Es posible esto? Parece contradictorio, pero según el IPCC, el órgano internacional que estudia el cambio climático, estamos viviendo una importante subida de las temperaturas a nivel global. Sin entrar en valoraciones, es de recibo comentar que este pasado febrero de 2018, un equipo de investigadores del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado en Estados Unidos registró la temperatura más baja jamás tomada en la superficie de la Tierra. El lugar, la Antártida. El mínimo recogido, menos 98 grados centígrados. ¿No se supone que cada año la Tierra se calienta más? ¿Ello no debería evitar estas alteraciones de temperatura mínima extrema? En cualquier caso, hoy, en este programa especial, expondremos la teoría de la nueva mini edad de hielo que ya muchos rotativos nacionales, así como la propia NASA, advierten que se producirá a partir del 2019. Pero además de este análisis, explicaremos qué es una ola de frío y, lo más importante, conoceremos las peores olas de frío que hemos sufrido en España en el pasado siglo XX. Y para terminar, daremos información sobre el mínimo de Maunder. Así que, si os parece, comenzamos, no sin antes agradecer a Canal 5 Radio su interés por estos temas y a todos vosotros por acompañarme esta noche. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos. Dicen que las primeras consecuencias de una mini edad de hielo son los veranos tardíos y los inviernos más crudos. Este 2018 en España hemos tenido que esperar más de lo habitual para disfrutar de la playa y el calor del sol, con lo cual tal vez sí que estemos en las puertas de un cambio climático, pero en dirección opuesta, según el IPCC. Pero vayamos primero a explicar cuándo podemos considerar que es una ola de frío. Una ola de frío es un episodio de temperaturas anormalmente bajas que se mantienen varios días y afectan a una parte importante de la geografía. A ver, no hay una definición oficial, por lo que AEMET, la agencia meteorológica, determina como ola de frío un episodio de al menos 3 días consecutivos en el que, de nuevo, al menos el 10% de las estaciones meteorológicas registran mínimas por debajo del percentil del 5%. Y ya que nos hemos referido a AEMET, cabe decir que hace ya algún tiempo realizó un estudio en el que se muestran las olas de frío registradas en España desde 1975. El estudio determina que son varios los inviernos que han presentado varias olas de frío, al igual que hay inviernos también en que no se presentó ninguna. Las peores olas de frío, por orden cronológico, fueron las registradas en 1983, 1985 y el reciente año 2001. Según AEMET, entre los días 8 y 18 de febrero de 1983, España sufrió un episodio que afectó a 44 provincias, con una temperatura mínima de la ola de menos 6,6 grados centígrados y con la nieve haciendo acto de presencia en toda la península. La segunda se produjo entre los días 4 y 17 de enero de 1985, con 45 provincias afectadas y una temperatura mínima de la ola de menos 7,2 grados centígrados, con nevadas menos generalizadas que en 1983. Mientras que la tercera, como decíamos, la más reciente, en 2001, registrada entre los días 13 y 29 de diciembre de ese año, afectó a 32 provincias con una temperatura mínima de menos 8,4 grados centígrados. Tengamos en cuenta otro dato. Y con este dato cerramos este repaso nacional. Recordemos la ola de frío del año 1971. Esta fue la más larga de todas las consideradas por AEMET, ya que duró 23 días nada más y nada menos. Como en ocasiones anteriores, la casi totalidad del territorio quedó por debajo de los 0 grados
y en buena parte por debajo de los -10 grados centígrados. Incluso algunas zonas registraron temperaturas por debajo de los -20 grados centígrados. Y la nieve cayó también, evidentemente de manera bastante generalizada, sobre la península. Tras este breve repaso de algunas de las olas más frías de la historia del siglo XX, estas no garantizan que los calentólogos o los apasionados de la edad de hielo tengan o no razón. Pero el planeta tiene vida y, como muchos de vosotros ya sabéis, realiza ciclos que se van repitiendo. Así que es normal que durante el invierno tengamos olas de frío. Lo que no es muy normal es lo que vivimos en la actualidad. Estamos experimentando inviernos más largos, más duros y menos periodos veraniegos. Y esto no ha sido de la noche a la mañana, está claro. Todo esto responde, como hemos apuntado hace unos instantes, a un ciclo terrestre bien conocido, pero además de la mano de otro ciclo menos conocido como es el mínimo solar. Seguramente si no conocéis o no habéis oído hablar del mínimo solar, quizás sea el momento también hoy de conocer este fenómeno. Es un fenómeno que se conoce técnicamente como el mínimo de Maunder. Pues bien, se trata de que el Sol, cada 11 años aproximadamente, sus manchas se desvanecen y vuelven a aparecer, y así cada 11 años. Bien, pues eso, de forma sencilla, es el mínimo solar, y actualmente nos estamos dirigiendo a uno de estos mínimos. Ahora ya sabemos qué es un mínimo solar. Bien, ya sabemos que cuando se presentan más manchas solares es un máximo y cuando el Sol carece de ellas es un mínimo. Por esta razón, la ciencia mundial asegura que entre los años 2019 y 2020 se espera que lleguen a su punto más bajo. Y yo me pregunto, ¿cómo afectará esto a la Tierra? Lo cierto es que todavía no se sabe con seguridad, pero sí que podemos hacernos una idea de lo que ocurrirá gracias a la NASA, y la cosa no pinta nada bien. Pero hacemos un alto en el camino. Vamos a hacer un poquito de historia. Si os parece, hagamos un poquito de historia en cuanto a nuestro Sol para entender todo esto de una forma mucho más fácil. Entre los años 1645 y 1715, nuestra estrella tuvo muy pocas manchas. A consecuencia de ello, la temperatura terrestre fue de 1 grado más baja de lo habitual. Fue un periodo denominado como el mínimo de Maunder, aunque hay quienes la conocen como por la pequeña edad de hielo. Durante esta época, tanto Europa como América del Norte vivieron inviernos muy crudos con glaciales que iban ganando terreno. Y llegamos quizás al momento, y alcanzamos tal vez el momento más polémico de la noche, podríamos decir. Polémico porque sobre este tema hay muchas opiniones y parece que nadie se pone de acuerdo. Hace unos instantes me preguntaba yo cómo afectará este mínimo a la Tierra si se produjera. Pero quizás la pregunta correcta no sea esa, sino ¿habrá una mini edad de hielo? Como decía, las opiniones se cuentan por miles y los debates sobre esta cuestión son interesantísimos. Están los que defienden que el planeta se está calentando y muestran como prueba de ello el calor intenso de los veranos. Por otro lado, y dicho sea de paso, cada vez son más los que están de acuerdo con el enfriamiento planetario y sus consecuencias, no a largo plazo, sino a medio y a corto plazo. Para mí, vayamos hacia una dirección u otra, la cosa preocupa por igual. Según los trabajos de investigación, datos y cifras que he estado barajando estas últimas semanas, el planeta se está encaminando hacia un paulatino enfriamiento que año tras año iremos notando más y más. Tampoco quiero que caigamos en el error de que este asunto del enfriamiento global o mini edad de hielo es un nuevo producto de internautas aburridos, ni mucho menos. De hecho, les invito a buscar información sobre este particular y comprobarán, sin demasiado esfuerzo, que estamos contando algo que ya sucedió incluso antes de existir la raza humana tal y como la conocemos. Bien, volvamos al tema. Si ocurre, y todo parece indicar que sí ocurrirá esta mini edad glacial, esta se producirá en el hemisferio norte. Esto es lo que dicen los estudios, pero ello no significa que el hemisferio sur no la sufra o que la región ecuatorial tampoco. Fijaros,
Antes os sugería que buscaran información, pero pensándolo mejor, como aperitivo, les contaré que el río Támesis que cruza Londres se congeló entre los años 1683 a 1684. Existen pinturas que así lo demuestran. De hecho, Shakespeare escribió que la leche entraba en su casa cada mañana congelada. También hubo un periodo cuando el mar Báltico se congeló y se podía circular a pie entre Suecia y Dinamarca. Y es posible que hayan oído que el río Ebro en Tortosa y el Tajo en Toledo se congelaron por aquel entonces. Esas fueron solo algunas de las consecuencias de la mini glaciación que afectó la humanidad entre el 1650 y 1700 y que duró, como ya sabéis, 50 años. Bien, la NASA. Hablamos de la NASA, y no la asociación de turno anunció que el Sol ha entrado de nuevo en una mínima actividad que podría ser similar al mínimo de Maunder. Con datos desde el año 2000 al 2008, se ha registrado un descenso progresivo en manchas y actividad solar, tal que los expertos llegaron a sugerir que en el año 2008 el mínimo solar habría tocado fondo. Y cuando se pensaba que no podía bajar más, ¡tas! Ahora, en 2018, el Sol está casi apagado, sin ninguna actividad. Un descenso de manchas solares del 87%. Pero no cometamos un error muy habitual en estos casos. Esa minidad de hielo no sucederá de pronto con la llegada del 2020. Se advierte que, a partir del 2019, se dará inicio al proceso. Incluso, se anticipa que en este 2018 el verano se verá disminuido. De hecho, ya se ha cumplido. Como hemos comentado hace unos instantes, al principio del programa, el verano no llegó a España hasta finales del mes de junio. Hemos tenido que esperar más de lo habitual para disfrutar del buen clima que nos ofrece el anticiclón de las Azores. A principios de marzo ya nos preguntábamos dónde estaba dicho anticiclón. Lo mismo nos preguntábamos en abril, en mayo, hasta que en junio apareció y comenzó a bloquear las borrascas atlánticas, con lo cual el buen tiempo se instaló en nuestro país y las lluvias cesaron. ¿Pero qué queremos decir con todo esto? Bueno, que el anticiclón de las Azores, responsable del buen tiempo en España, si se debilita, desaparece o se traslada a otras latitudes, asusta, y más cuando estamos avisados de que se aproxima esta mini edad de hielo. Vamos a seguir refiriéndonos un poco al anticiclón. Como decíamos, si este anticiclón de las Azores desaparece con los años, creedme que en España será muy complejo disfrutar del calor del verano. Pero me gustaría dar un dato más. Muchos aún recordamos lo intenso que fue el verano del año pasado, el 2017, cuando a principios del mes de junio ya registrábamos la primera hora de calor. Pues bien, por casualidad, en este verano de 2018 hemos tenido que esperar al 1 de agosto para encontrar la primera ola de calor del año. Una hora de calor que ha durado 3 días. Y además, escrito en un artículo de eltiempo.es, las temperaturas medias que se están registrando desde que comenzó la estación estival 2018 son inferiores a la media habitual de las últimas décadas. En fin, en otro punto y dejando de lado las previsiones concretas de un país, deberíamos ir a las advertencias quizás de los científicos. ¿De qué advierten? Pues señalan que lo peor está por venir, así, directamente, ya que las temperaturas más bajas podrían afectar a las corrientes, ojo al dato, a las corrientes oceánicas globales, que es otro punto inquietante. Y estas haciendo que los sistemas meteorológicos se colapsaran. Así que esto, como estáis comprobando, se puede complicar un poco más. De hecho, sobre las corrientes oceánicas podríamos ocupar otro programa completo, pero solo diremos que todo es una cadena y el debilitamiento gradual de la corriente del Golfo